A los 38 años, con una carrera floreciente y una vida aparentemente estable, Alejandra Espinosa pronunció inesperadamente 3 palabras que conmocionaron a todo el mundo del espectáculo latinoamericano: estoy embarazada. Pero aún más impactante fue la parte que había guardado silencio durante tantos años. ¿Quién era el padre? ¿Por qué Alejandra eligió este momento para revelar la verdad? ¿Qué sucedía detrás de esa vida aparentemente perfecta? Su anuncio no solo revelaba una nueva vida, sino también una historia llena de misterio, emoción y decisiones audaces que no todos se atreverían a afrontar. A los 38 años, Alejandra Espinosa no imaginaba que una sola frase podría cambiarlo todo. Sin rodeos, sin anuncios previos, y casi como si necesitara liberar un peso que llevaba tiempo cargando, dijo que estaba embarazada. Lo dijo con una mezcla de nervios, alivio y una sinceridad que pocas veces se le había visto en público. Fue un momento breve pero lleno de sentido, como si esa confesión hubiera estado creciendo silenciosamente dentro de ella, hasta convertirse en una verdad imposible de seguir ocultando. Durante mucho tiempo Alejandra mantuvo una imagen firme, siempre enfocada en su carrera, sus proyectos y su vida personal bien cuidada. Parecía tener el control de cada detalle, como si hubiera construido un muro protector entre ella y las preguntas que no quería responder. Por eso, cuando decidió romper ese silencio, la sorpresa fue casi inmediata. No era solo el anuncio de un embarazo. Era la revelación de un proceso emocional profundo, uno que ella había vivido en secreto, lejos de la mirada del público y de la presión constante que la rodeaba. La reacción del público fue instantánea. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tema de conversación en todas partes. La sorpresa no venía únicamente del embarazo en sí, sino de la manera directa en que lo comunicó. No hubo discursos largos, ni intentos de suavizar la noticia. Solo una declaración clara, contundente y cargada de significado. Y detrás de esa claridad había una historia mucho más compleja, que ella aún no estaba lista para contar por completo. Lo más interesante fue el tono con el que habló. No era el de una mujer buscando atención, ni el de alguien que quisiera convertir su vida privada en espectáculo. Era más bien el tono de alguien que ha aprendido a confiar en su propia voz, incluso cuando sabe que la verdad puede generar controversia. Esa seguridad calmada, esa manera de decir las cosas sin adornos, mostraba que la decisión no fue impulsiva. Fue una decisión pensada, trabajada internamente y tomada desde un lugar de madurez emocional. A sus 38 años, Alejandra está en un punto de la vida en el que ya no necesita justificar sus decisiones. Ha vivido lo suficiente para saber que la felicidad no siempre sigue el camino tradicional y que la maternidad puede llegar en momentos inesperados. Pero, aún así, lo que más llamó la atención fue la ausencia de detalles sobre el padre del bebé. Esa falta de información no hizo más que intensificar las reacciones, generando preguntas que ella no parecía dispuesta a responder todavía. Su anuncio dejó claro que había atravesado un proceso personal muy intenso. No se trataba solo de la emoción de un nuevo comienzo, sino de la fuerza necesaria para enfrentar la presión social, las especulaciones y sobre todo sus propios miedos. Hablar en voz alta fue su manera de marcar un antes y un después, una forma de tomar control de su historia y contarla a su manera sin permitir que otros la definieran. Ese primer paso, esa frase que parecía tan simple, abrió la puerta a una serie de temas que ella había evitado por años. Y aunque todavía faltan respuestas, una cosa quedó muy clara desde el inicio: Alejandra no estaba buscando aprobación, estaba buscando autenticidad. Y en ese acto de sinceridad directa, encontró la fuerza para seguir adelante sin esconderse más. Desde el momento en que Alejandra Espinosa confesó su embarazo, la pregunta más repetida no fue cuándo dará a luz ni cómo se siente en esta nueva etapa, sino quién es el padre del bebé. Ese silencio calculado provocó una oleada de curiosidad, que creció todavía más, porque ella, lejos de aclararlo, decidió mantener ese detalle en la sombra. No era un descuido ni un olvido. Era una decisión consciente tomada con una firmeza que dejaba claro que no pretendía ceder a la presión de nadie.
Durante años, Alejandra había sido extremadamente cuidadosa con su vida personal. Sabía que cada movimiento suyo podía convertirse en noticia, que cada relación, amistad o gesto podía ser analizado hasta el cansancio. Por eso aprender a proteger ciertas partes de su historia se convirtió en una necesidad más que en una estrategia. Y este embarazo, quizá el momento más importante de su vida adulta, no fue la excepción. Guardar silencio sobre el padre del bebé era su forma de preservar un espacio privado que el público no tenía derecho a invadir. Pero ese silencio no estaba vacío. Venía acompañado de miradas, de gestos, de una serenidad extraña, que le daba a entender a la gente que detrás de esa decisión había una historia profunda. Los rumores empezaron a multiplicarse casi al instante. Algunos señalaban a personas del entorno profesional de Alejandra. Otros hablaban de relaciones antiguas o de vínculos que ella nunca reconoció públicamente. Las redes sociales se convirtieron en un tablero de teorías, cada una más atrevida que la anterior. Sin embargo, ella se mantuvo inmóvil, como si todo ese ruido no lograra rozar la burbuja emocional en la que estaba decidida a proteger su maternidad. Lo que pocos sabían era que su silencio tenía mucho que ver con las experiencias del pasado. Durante mucho tiempo, Alejandra había vivido situaciones en las que la exposición pública le jugó en contra. Comentarios malintencionados, juicios apresurados y especulaciones constantes la habían llevado a cerrar puertas que antes dejaba entreabiertas. Aprendió que no todo se puede compartir, que no todas las verdades deben gritarse al mundo y que algunas decisiones necesitan espacio, tiempo y privacidad para madurar lejos de la opinión pública. Con este embarazo no fue diferente. La identidad del padre no era un misterio por descuido, sino una forma de proteger la paz emocional que ella tanto había tardado en construir. Había cosas que prefería vivir en tranquilidad, especialmente porque esta etapa no solo la involucraba a ella, sino también a un ser que estaba en camino y que merecía llegar al mundo sin presiones externas. Cada vez que alguien insistía en pedir nombres, Alejandra respondía con una mezcla de cortesía y firmeza que dejaba claro que no cruzaría esa línea. La gente interpretó ese silencio de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una estrategia mediática, otros pensaron que era señal de conflicto o vergüenza. Pero la realidad era mucho más simple. Alejandra quería proteger lo que estaba construyendo. Quería que este embarazo fuera un proceso íntimo, libre de interferencias, comentarios y comparaciones. Ella sabía que una revelación así puede desencadenar opiniones violentas y titulares sensacionalistas, algo que jamás permitiría que afectara a su bebé. Lo fascinante fue ver cómo la ausencia de detalles aumentaba la fuerza del relato. Sin decir nombres, sin confirmar ni negar nada, Alejandra logró mantener el control absoluto de la narrativa. Era ella quien decidía qué parte mostrar y qué parte guardar, algo que pocas figuras públicas consiguen con éxito. En un mundo donde todo se expone en segundos, su silencio se convirtió en una declaración poderosa. Había además un trasfondo emocional que nadie veía. No se trataba solo de proteger una identidad, sino de preservar un recuerdo, una conexión, una historia que tal vez era demasiado personal para compartirla. A veces lo que callamos habla más de lo que mostramos. Y en este caso, su silencio revelaba que el padre del bebé no era un personaje secundario en su vida, sino alguien cuya presencia tenía un peso emocional significativo, aunque no fuera visible para el público. Así fue como Alejandra logró lo que parecía imposible: mantener el misterio sin perder credibilidad, proteger al padre sin exponerlo, y cuidar su corazón sin renunciar a la sinceridad. El silencio, lejos de ocultar una verdad oscura, era su manera de honrar una historia que no necesitaba ser contada para ser real. Durante mucho tiempo, Alejandra Espinosa vivió atrapada en una dualidad que pocos podían ver. Por un lado, era la mujer fuerte, disciplinada, exitosa, capaz de sostener una carrera exigente sin mostrar grietas. Por otro, llevaba dentro miedos y dudas que nunca se atrevió a expresar públicamente. Decidir guardar silencio no fue un acto de cobardía, sino un mecanismo de protección. Era su manera de preservar un pequeño espacio de intimidad, en un mundo que no deja respirar a quienes viven bajo los reflectores. En los meses previos a su confesión,
Su vida se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio emocional. Cada día comenzaba con la misma pregunta repetida en su mente. ¿Estoy lista para enfrentar lo que vendrá si hablo? Sabía que cualquier palabra podría desencadenar una avalancha de opiniones críticas, juicios y preguntas que ella no estaba segura de querer responder. La expectativa del público es una carga pesada, y para alguien como Alejandra, que siempre buscó mantener su vida personal bajo control, esa presión podía ser asfixiante. Las noches eran aún más complicadas. En ese silencio profundo donde no hay cámaras, donde no hay guiones, donde no hay maquillaje que disimule el cansancio, enfrentaba sus temores más íntimos. El miedo a ser incomprendida, a ser juzgada, a perder la estabilidad emocional que tanto trabajo le había costado construir. Había días en los que parecía estar lista para hablar, y otros en los que sentía que su voz simplemente no saldría. Esa oscilación constante la desgastaba, pero también la obligaba a mirarse sin máscaras. Lo que la rompía por dentro no era ocultar un secreto, sino cargar sola con todas las emociones que venían con él. La incertidumbre sobre el futuro, el impacto que tendría su decisión en la gente que quería y, sobre todo, la responsabilidad de velar por el bienestar del bebé que crecía en su interior. La maternidad siempre cambia la perspectiva, pero cuando llega acompañada de silencio, la transforma aún más profundamente. Cada decisión que tomaba estaba filtrada por una única pregunta: ¿qué es lo mejor para él o ella? En ese proceso hubo momentos en los que dudó de su propia fuerza. Aunque desde fuera parecía invencible, por dentro se sentía vulnerable. Sola, atrapada entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente quería hacer. El silencio se convirtió en un refugio, pero también en un peso que con los días empezaba a hacerse insoportable. La verdad luchaba por salir, no porque quisiera generar impacto, sino porque necesitaba espacio para respirar. Con el tiempo, la idea de callar empezó a doler más que la idea de hablar. Y fue ahí, en esa grieta emocional, donde Alejandra encontró su verdadera fuerza. Entendió que no podía seguir viviendo dividida, que no podía permitir que el miedo decidiera por ella. La maternidad, más que cualquier otra experiencia, la impulsó a actuar. Saber que una nueva vida dependía completamente de ella le dio una claridad que nunca antes había sentido. No se trataba de defenderse, sino de proteger a su hijo. No se trataba de dar explicaciones, sino de afirmar quién era y qué tipo de madre quería ser. La decisión final no llegó como un impulso repentino, sino como un susurro interno que fue creciendo día tras día. Era una voz suave pero firme que le recordaba que decir la verdad también es un acto de amor propio. Cuando finalmente aceptó que estaba lista, algo dentro de ella se acomodó. No desaparecieron los miedos, pero dejaron de gobernarla. Ya no hablaba desde la obligación, sino desde la convicción. Y así, sin necesidad de discursos grandiosos, sin buscar dramatismo, Alejandra eligió hablar. Lo hizo cuando ya no le temía a la reacción del mundo, cuando por fin entendió que su historia no tenía por qué ser perfecta para ser verdadera. Ese momento marcó el tránsito definitivo del silencio al valor, un camino que recorrió sola, pero que cambió por completo la manera en que se veía a sí misma. A los 38 años, Alejandra Espinosa enfrenta una maternidad muy distinta a la que imaginó en su juventud. Ya no es la mujer impulsiva de antes, ni aquella que pensaba que la vida seguiría siempre un orden predecible. Hoy su embarazo llega en un momento donde la experiencia pesa más que la ilusión, donde cada decisión la toma con más calma, con más conciencia, pero también con más dudas. Y en esa mezcla de emociones, se esconde la verdad de lo que significa esperar un hijo a una edad donde la sociedad cree que ya todo debería estar resuelto. Ser madre a los 38 no es lo mismo que serlo a los 25. El cuerpo siente los cambios de manera diferente. La energía no fluye igual. El cansancio llega antes. Y sin embargo, hay una serenidad profunda que la acompaña en cada paso. Alejandra sabe que este bebé no llega para llenar un vacío, sino para transformar su vida en un sentido que nunca imaginó. Pero eso no le quita el miedo. Miedo a lo desconocido, a los riesgos, a los exámenes médicos que vienen cargados de advertencias, a la responsabilidad que implica cuidar una vida
cuando ya se ha vivido lo suficiente como para entender lo frágil que puede ser todo. En más de una ocasión se encontró llorando sin razón aparente, llorando por nervios, por cansancio, por amor, por incertidumbre. Hay algo en la maternidad tardía que despierta una sensibilidad distinta. No es debilidad. Es una forma nueva de sentir, más profunda, más honesta. Alejandra empezó a notar cómo cualquier cosa la conmovía. El sonido del corazón del bebé, en una ecografía, la forma en que su cuerpo cambiaba día tras día, el simple hecho de colocar la mano sobre su vientre y sentir que ya no estaba sola. Pero no todo es incertidumbre. También hay una felicidad que llega en silencio, sin grandes celebraciones, una alegría madura que se construye con pequeños momentos. El primer ultrasonido. Las primeras compras, las conversaciones a solas con el bebé que aún no nace. Y sobre todo la sensación indescriptible de que a pesar de los miedos, está haciendo lo correcto. Esta alegría no grita, no exige ser mostrada. Vive en ella como una luz suave que la acompaña incluso en los días difíciles. Alejandra también enfrentó la presión social. No falta quien opine sobre su edad, quien cuestione sus decisiones, quien intente predecir si será demasiado tarde o demasiado complicado. Pero con el tiempo aprendió a soltar esas voces externas. Entendió que la maternidad no tiene una edad ideal, que cada mujer vive su camino a su propio ritmo, y que lo único verdaderamente importante es el amor que se entrega. Ese amor, ella lo tiene y lo tiene en abundancia. Sin embargo, la parte más complicada de este embarazo no fue la edad ni los comentarios ajenos, sino la soledad emocional que a veces se colaba entre sus pensamientos. Ser madre sin tener una pareja públicamente reconocida, ser la única responsable de las decisiones médicas, ser quien enfrente cada análisis, cada síntoma, cada noche de dudas, le exigió una fortaleza que ni ella sabía que poseía. Hubo noches en las que se preguntaba si estaba preparada, si la vida no le estaba pidiendo demasiado. Pero cada vez que la duda la alcanzaba, el simple latido de ese pequeño corazón la devolvía a la certeza de que este bebé llegó en el momento exacto. Y así, entre el miedo y la esperanza, entre la fragilidad y la fuerza, Alejandra descubrió una verdad profunda, que ser madre a los 38 no es una desventaja, sino un privilegio. Un privilegio que le permite vivir cada detalle con plena conciencia. Un privilegio que la ha hecho más paciente, más compasiva consigo misma. Un privilegio que le recuerda día tras día que incluso en los momentos más inciertos, la vida siempre encuentra maneras de sorprendernos con un nuevo comienzo. Con la llegada de este bebé, el futuro de Alejandra Espinosa se abre como un territorio lleno de posibilidades, pero también de decisiones que ella sabe que deberá enfrentar con serenidad. A sus 38 años, ya no vive la vida con la prisa de antes. Ahora observa cada paso con una mirada más madura, más consciente, como si este embarazo hubiera redefinido por completo la forma en que entiende el amor, la responsabilidad y su propio proceso de crecimiento personal. Una de las preguntas más insistentes desde que anunció su embarazo es si Alejandra iniciará este nuevo capítulo como madre soltera, o si hay un vínculo sentimental profundo detrás del silencio que mantiene sobre el padre del bebé. Para muchos, la ausencia de detalles indica que hay una historia no contada, una conexión que ella protege con la misma delicadeza con la que protege a su bebé. Pero para ella esa pregunta no es prioridad. En este momento lo único que parece importar es asegurar un entorno emocional estable donde la tranquilidad sea la base de todo lo que viene. Alejandra no ha cerrado las puertas al amor. Tampoco las ha abierto completamente. Está en un punto intermedio donde no necesita definirse según expectativas ajenas. Tras años de aprender de sus experiencias, sabe que el amor no siempre aparece en el momento que uno desea, pero llega cuando tiene que llegar. Si existe un compañero en su horizonte, llegará por decisión propia, no por presión pública. Y mucho menos como respuesta a una pregunta que se repite una y otra vez. Por ahora su energía está centrada en otra forma de amor, una que crece dentro de ella, y que ya ha transformado su mundo. También se encuentra ante otro desafío, equilibrar su carrera con su nueva realidad.
Alejandra siempre ha sido una mujer disciplinada, apasionada por su trabajo. Pero la maternidad cambia prioridades, reordena todo. Hay proyectos que quizá tendrá que pausar, otros que podría reinventar. El futuro laboral no la asusta. Al contrario, le ofrece una oportunidad para redefinir su camino. La experiencia de este embarazo le ha recordado que ella tiene la capacidad de reinventarse, de adaptarse, de tomar decisiones que responden a sus necesidades reales y no a lo que otros esperan de ella. En lo emocional, el futuro también plantea interrogantes. ¿Estará lista para abrir de nuevo su corazón cuando el bebé nazca? ¿Encontrará estabilidad en algún vínculo nuevo o elegirá dedicarse por completo a su maternidad durante un tiempo? Alejandra no tiene prisa. La vida ya le enseñó que las mejores decisiones no se toman corriendo, sino escuchando con calma lo que uno realmente siente. Y lo que siente ahora es una mezcla de serenidad, determinación y un cariño inmenso por la vida que está gestando. Tampoco se puede ignorar la posibilidad de que esta nueva etapa la empuje hacia una apertura emocional distinta. Convertirse en madre una vez más puede darle una visión renovada sobre el amor, permitiéndole ver en su historia personal espacios donde todavía puede florecer algo nuevo. No descarta la idea de un compañero, pero tampoco la está buscando activamente. Si el amor aparece, será bienvenido. Si no, también. Lo que importa es la estabilidad que quiere construir para ella y para su hijo. Su futuro en última instancia no está definido por preguntas externas, sino por las decisiones silenciosas que toma día tras engay. Y esas decisiones apuntan hacia una vida más auténtica, más alineada con quien es hoy. Ser madre a esta edad no la limita, la fortalece, no le quita caminos, le regala otros. Y aunque el mundo espere respuestas inmediatas, ella entiende que hay historias que necesitan tiempo para contarse. Lo que Alejandra sí deja claro con cada gesto, con cada palabra, con cada silencio, es que está lista para esta nueva etapa. Lista para cuidar, para sanar, para reír, para reconstruirse. Lista para recibir en sus brazos a quien ya ocupa el lugar más importante en su vida. Y aunque el futuro todavía se dibuja en trazos suaves, algo está fuera de duda. Lo enfrentará con la misma fuerza, sensibilidad y dignidad con la que ha enfrentado todo en su vida. La historia de Alejandra Espinosa nos muestra que la vida siempre guarda sorpresas, incluso cuando creemos haber vivido lo suficiente como para no esperar grandes giros. A los 38 años, su embarazo y la decisión de romper el silencio marcan mucho más que una noticia personal. Representan un renacer emocional, una etapa donde la autenticidad, la calma y la valentía se vuelven esenciales. Es el momento en el que una mujer se permite sentir, sanar y construir un futuro sin miedo al juicio ajeno. Convertirse en madre en esta etapa de su vida le ha permitido ver el mundo con una sensibilidad nueva. Ha aprendido a aceptar lo incierto, a abrazar los cambios y a recibir esta oportunidad con gratitud profunda. Este bebé no llega para llenar vacíos, sino para acompañarla en un camino de crecimiento, de amor consciente y de decisiones tomadas desde la serenidad. Alejandra nos recuerda que abrir el corazón, incluso después de atravesar silencios largos, siempre puede conducir a una versión más luminosa de uno mismo. Si esta historia te ha emocionado o te ha invitado a reflexionar, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y seguir explorando relatos que inspiran, que acompañan y que nos recuerdan lo hermoso que puede ser empezar de nuevo. Cada testimonio es una oportunidad para valorar la vida, reconocer nuestras propias luchas y celebrar las pequeñas victorias que llegan en el momento justo. Recuerda que cada gesto de amor, cada decisión tomada desde la honestidad y cada paso hacia una vida más auténtica tiene el poder de transformar nuestro destino. La experiencia de Alejandra Espinosa nos inspira a recibir el futuro con esperanza, a confiar en nuestras fuerzas y a vivir con alegría cada nueva oportunidad que la vida ponga en nuestro camino.